Entonces, ¿en qué consisten las cardiopatías congénitas? En una alteración en la estructura del corazón. Hablamos de las cámaras cardíacas, aurículas y ventrículos, los tabiques que las separan, el interauricular y el interventricular. Las válvulas, cuando hablamos de válvulas, recuerden que son la mitral en las cavidades izquierdas, aurículo y ventrículo izquierdo, mitral o bicúspide, que tiene dos valvas, y la tricúspide entre la aurícula y el ventrículo derecho. Tractos de salida se refiere a las salidas a las arterias, las dos grandes arterias que salen de los ventrículos cardíacos, que es por donde sale la sangre del corazón, que sería la pulmonar, que no es solo la válvula, sino que también está la parte de abajo de la válvula y encima de la válvula, que puede estar obstruida, y en el lado izquierdo la aorta. Y que se deben, por supuesto, a alteraciones tanto en la formación como en el desarrollo del corazón, o bien en la persistencia de las estructuras que están en la vida fetal, que se refiere sobre todo a la persistencia del ductus arterioso, o bien de las comunicaciones. Se da la frecuencia es de 8 casos cada 1000 recién nacidos vivos. Ustedes recuerden que en la provincia, el año pasado, si mal no me informaron, hubieron 3.500 partos. Entonces, más o menos, esa es la relación. En un año, más o menos, serían unos 30 casos de todas las cardiopatías, las cuales la mayoría son bastante leves, que son las comunicaciones interventriculares pequeñas que se cierran solas, en las que no hay que intervenir. O sea que las cardiopatías complejas son mucho menos frecuentes. Es la principal causa de muerte durante el primer año de vida, pero todas estas son estadísticas antiguas. Habría que ver ahora, con todos estos progresos, cuáles son los números actuales, ¿no? Lo que pasa es que para hacer estudios de casuísticas hay que acumular varios casos, y es una enfermedad de baja prevalencia. En el 25% de los casos se asocian a otras malformaciones cardíacas. Si ustedes recuerdan, hablábamos de las trisomías, cuando hablábamos en fisiopatología en genética, el Down, el Edwards, el Pató, se acompañan de malformaciones cardíacas congénitas. También tenemos el síndrome de Williams, que se acompaña de estenosis a nivel de la arteria pulmonar, y que pueden pasar desapercibidas al nacer y diagnosticarse durante otras etapas de la vida. Los factores de riesgo de cardiopatías congénitas, bueno, la diabetes gestacional, en donde podemos tener la hipertrofia septal asimétrica, que es reversible, pero también puedo tener defectos del tabique interventricular, incluso también transposición de los grandes vasos. O sea, cuando la diabética, la mujer no está bien controlada, el índice de cardiopatía congénitas es mayor. El lupus, la mujer con lupus suele tener el feto bloqueo auriculoventricular congénito. Entonces es un niño que nace bradicárdico para lo que es la frecuencia cardíaca de recién nacido. Recordemos, más de 100, estos chicos laten menos de 100, y por ahí se los suele confundir con el sufrimiento fetal agudo, que la bradicardia es un signo de que el feto está sufriendo. Incluso ha habido casos de que se ha finalizado un embarazo pensando que el neonato estaba sufriendo, y en realidad lo que tenía era un bloqueo AB congénito. Recuerdo un caso, y la mamá, cuando el niño estaba internado en la terapia, que después se le tuvo que colocar un marcapaso, se le diagnostica un lupus. Eso fue un caso que sucedió en el Molas hace algunos años. La rubiola producía cardiopatía congénita, sobre todo persistencia del ductus arterioso. Fíjense la sigla, TAP, porque usamos mucho sigla porque si no los nombres son muy largos.
y estenosis pulmonar periférica. Afortunadamente, la embriopatía rubiólica es una excepción ahora gracias al alto porcentaje de mujeres vacunadas. Saben que la triple viral, uno de los motivos de aplicarla es la prevención de la embriopatía rubiólica. El abuso de alcohol también genera malformaciones cardíacas, estenosis pulmonar, comunicación interventricular o CIB, el uso de trimetadiona, tetralogía de Fallot, el uso de litio, se usa como es en salud mental, anomalía de Epstein, que es una insuficiencia de la tricúspide, abuso de ácido acetil salicílico y cualquier antiprostaglandina produce hipertensión pulmonar persistente en muchos niños, por eso cuando las expresiones pulmonares están persistentes, uno siempre le pregunta a la mamá si tomó algún antiinflamatorio, porque a veces está ese antecedente. La infección por Coxsackie, que es un virus, que por ahí anda circulando incluso en primavera, verano, produce miocarditis, o sea, con dilatación de las cavidades cardíacas. Bueno, la mayoría de los defectos cardíacos se toleran bien en la vida fetal, o sea que es muy raro que un feto se muera por una cardiopatía congénita en útero, se mueren después, y esto es porque el tipo de circulación en el feto, que no es en serie como en la circulación adulta, o sea que en serie quiere decir que un sistema hace entrar la sangre en el otro sistema. O sea, el circuito mayor, que es el que depende de la aorta, recibe sangre del menor a través de las venas pulmonares. En cambio, en el feto, la circulación es en paralelo y hay siempre mezcla sanguínea entre las cavidades cardíacas a través de tres estructuras, que son el conducto venoso, a nivel de la circulación que comunica la vena umbilical con la cava inferior y que tiene conexión con la vena porta, el foramen oval entre las dos aurículas, ahora ya lo vamos a ver, y el conducto arterioso entre la aorta y la pulmonar. En los pulmones no se produce intercambio gaseoso en el feto, entonces las arteriolas pulmonares están vasocontraídas. Y va poca sangre, no es que no va nada, va un poco de sangre, pero va un 10% de la volemia, cuando en el adulto toda la sangre pasa por el pulmón, por lo general. El intercambio de gases y de metabolitos se realiza a través de la placenta, y la sangre oxigenada de la placenta, esto es importante que lo sepamos, llega al feto por la vena umbilical. O sea que la vena umbilical tiene una sangre más oxigenada que la arteria umbilical. Eso es lo contrario a lo que sucede en la etapa postnatal. El ventrículo derecho es el encargado de perfundir la parte inferior del feto, o sea, de la cintura para abajo, digamos, y el ventrículo izquierdo la parte superior del cuerpo. ¿Qué parte? Las extremidades superiores, el cerebro y el corazón a través de las arterias coronarias. Entonces acá tenemos todas las comunicaciones de las que estábamos hablando y vemos cómo circula la sangre. Yo acá más o menos les hice las estructuras por las que va pasando. Fíjense que acá tienen la placenta donde se hace el intercambio gaseoso y de metabolitos, que va a llevar esa sangre que ya está, que la mamá contribuyó a oxigenar y a eliminar los desechos, que es la sangre más oxigenada, entra por la vena umbilical. Ustedes la van a ver en el ombligo, es una solita aplastada, que ustedes la van a ver en el ombligo, seccionado, generalmente en la hora 12. Entonces, entra la sangre oxigenada, atraviesa el hígado y por el conducto venoso, fíjense acá, llega a la vena cava inferior, que es esta. Y de ahí llega a la aurícula derecha. La vena cava inferior llega a la aurícula derecha, o sea, por el conducto venoso, desemboca en la vena cava inferior y aquí en la aurícula derecha.
De aquí esta sangre que viene con mucho oxígeno, por eso está pintada de rojo, atraviesa el foramen oval y va a llevar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda viene al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, y fíjense cómo la sangre de las coronarias y la sangre que irriga al miembro superior derecho a través del tronco brachiocefálico y la subclavia, y la carótida derecha, después tenemos la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y acá es toda la sangre más oxigenada, o sea, el organismo da más oxígeno a las estructuras más vitales, como son el corazón, porque la primera rama que da la aorta es la coronaria, y el cerebro. Después, yo tengo de acá la sangre que retorna del cerebro, retorna por la cava superior, cerebro y miembros superiores, llega a la aurícula derecha y de allí pasa al ventrículo derecho. Esa es sangre no oxigenada. Pasa a la arteria pulmonar, vean que las arteriolas pulmonares están vasocontraídas, por eso están más chiquititas, y está acá a través del conducto arterioso, que está acá, que comunica la pulmonar con el callado de la aorta, después del origen de la subclavia izquierda, se va a mezclar con esta sangre oxigenada que venía y de ahí va a ir al resto del cuerpo. Por eso se dice que el ventrículo derecho irriga la parte inferior del cuerpo y el ventrículo izquierdo irriga la parte superior. Entonces acá ya la sangre no está tan oxigenada y va a irrigar el resto de los órganos. También va a recibir, va a llegar a toda la red capilar de todo el organismo, y después, como sangre no oxigenada, va a ir a la placenta y ahí se va a producir el intercambio gaseoso y la eliminación de los desechos. Por eso decimos que es una circulación en paralelo, porque hay una mezcla terrible. Vemos acá como yuntea, le decimos yunt porque es un cortocircuito, y vemos acá cómo yuntea a través del conducto arterioso. Todo esto tiene que cambiar cuando el niño nace. ¿Por qué? Porque desaparece la placenta, se cortan acá las arterias umbilicales, retrogradan. Al no tener la placenta, la resistencia aumenta mucho en el circuito aórtico, y acá voy a tener una dilatación de los vasos pulmonares y las presiones bajan a nivel de la arteria pulmonar, entonces ya se invierte todo. ¿Cuáles son los síntomas y signos que pueden manifestarse en un niño con una cardiopatía congénita? Bueno, el soplo, por supuesto, cianosis, la insuficiencia cardíaca, que tiene síntomas completamente diferentes a un adulto. En caso de descompensación, entonces el niño, ¿cómo lo puedo ver? En el caso de una insuficiencia cardíaca, dificultad para alimentarse, pobre ganancia de peso y disnea. También puede haber una diferencia de saturación de oxígeno de la hemoglobina y de presiones entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, mayor a 10, por el tema del ductus arterioso, ¿cierto? Un ecocardiograma color valora las estructuras cardíacas y los flujos sanguíneos a nivel del corazón, de los grandes vasos y las diferencias de presión. La radiografía de tórax se valora el tamaño del corazón, si hay vasos pulmonares, cuán irrigado está el pulmón, si hay congestión venosa o hay edema, y el electrocardiograma me sirve para evaluar si hay agrandamiento de cavidades, para evaluar si hay arritmias. El cateterismo cardíaco, ustedes saben que el cateterismo es la introducción de un catéter en un vaso periférico que llega a las cavidades cardíacas, generalmente se accede a través de los vasos inguinales, de la arteria o la vena femoral, y permite el estudio de los vasos, estudio hemodinámico, y muchas veces se hace de forma terapéutica, se colocan stents, se colocan tapones, por ejemplo, para tapar el ductus. Entonces es un estudio que también puede ser un método terapéutico.
Entonces, estos más o menos son los síntomas y signos y los estudios que se hacen en un neonato en el que se sospecha una cardiopatía congénita. Ahí una compañera de ustedes preguntaba si la mamá tiene cardiopatía, si el hijo podía tenerla. Y cuando hay antecedentes familiares de primer grado, o sea, de los padres, con cardiopatías congénitas o de algún hermano, sobre todo los padres, y el riesgo de que el hijo tenga cardiopatía es mayor que la población general, se duplica incluso el riesgo. El soplo puede estar presente en las primeras horas de vida porque los niños, ustedes saben que el ductus se cierra recién a las 24 horas de manera funcional y al mes de manera orgánica completo, y no tener cardiopatía, o bien ser un soplo inocente y no orgánico y el niño tiene toda su vida el soplo y no pasa nada porque no tiene ningún problema a nivel de las estructuras cardíacas. O bien puede ser el soplo acompañado de síntomas de descompensación cardíaca. Hay soplos orgánicos, como dice acá las CIB pequeñas, en donde nunca se descompensan y se cierran solitas, que son las cardiopatías congénitas más frecuentes. De esos 8 por 1000 que les comentaba yo de la incidencia de cardiopatías, la mayoría son CIB pequeñas, que son seguidas durante toda la vida y que no generan ningún tipo de descompensación, entonces no requieren tratamiento ni médico ni quirúrgico. Síntoma, que es un síntoma ya de urgencia, que es un síntoma que me está hablando de una cardiopatía compleja, es la cianosis. Que yo la cianosis no es la acrocianosis nada más, es la cianosis de mucosas y que lo saturo al chico y veo una saturación inferior al 94% o 95%. Esa cianosis hay que diferenciar en el neonato si es respiratoria, problemas vasculares, respiratorios, sobre todo la hipertensión pulmonar del neonato me causa cianosis, o si es cardiovascular. Por una hipertensión pulmonar, al hacer el tratamiento correspondiente, la cianosis va a desaparecer. Por ejemplo, si es por hipertensión pulmonar, que es una entidad bastante frecuente en la etapa neonatal, de un niño que ha tenido un sufrimiento fetal, o sea, ha tenido una injuria por frío, o bien que es un prematuro, o que ha tenido una enfermedad de membrana hialina o un problema pulmonar que se asocia a hipertensión pulmonar, con el tratamiento del problema respiratorio, con la oxigenación, se mejora. En cambio, si es un problema cardiovascular, no va a responder a este tipo de terapias. Para eso se hace la pesquisa por oximetría de pulso, que sobre todo pesquisa cardiopatías que se asocian a cianosis y que se agravan cuando se cierra el ductus arterioso a las 24 o 48 horas de vida. O sea, los problemas cardiovasculares severos, ductus dependientes, que necesitan generalmente un tratamiento quirúrgico. Cuando la cianosis es crónica, los niños pueden tener manifestaciones como los dedos en palillo de tambor, que es el engrosamiento de la última falange o hipocratismo digital. Estos son los cianóticos crónicos. Hay cardiopatías complejas que los pacientes quedan con saturaciones bajas de 90-91% porque no da para más, y que en la edad pediátrica van a tener estas manifestaciones. También puede tener insuficiencia cardíaca el paciente, o sea, no solo cianosis, o puede no estar cianótico, pero tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Y esto me va a dar una intolerancia alimenticia, disnea, taquipnea, acidosis, falta de progreso de peso. En niños mayores, disnea, fatiga, cefaleas por hipertensión en caso de una coartación de aorta, que es una cardiopatía congénita, en donde la aorta tiene una zona más estrecha, detección de soplos, alteraciones en los ruidos cardíacos, en el R1, R2, la aparición del tercer ruido o del cuarto ruido, que cuando están juntos
con la taquicardia me dan un ritmo de galope. ¿Por qué se llama así? Porque parece el galope de un caballo. Radiografía de tórax, puedo ver una cardiomegalia, puedo ver hipo o hiperflujo pulmonar y edema pulmonar. El soplo orgánico, el soplo que se acompaña de frémito. Frémito es la palpación del soplo en el tórax. Ustedes ponen la mano y sienten la regurgitación del soplo en la mano. El frémito siempre es signo de soplo orgánico, no está presente en los soplos funcionales, porque está presente en soplos muy intensos. Y el soplo funcional es un soplo poco intenso. Otra cosa que ustedes pueden palpar de manera muy intensa es el choque de la punta, sea el precordio o el ápex hiperactivo, lo pueden ver incluso cuando son niños chiquitos con paredes torácicas elásticas, se lo puede ver incluso. ¿Cómo se clasifican las cardiopatías? Esto un poco para ordenarnos y para orientarnos en empezar el diagnóstico, en la gravedad de la cardiopatía. Se las clasifica en acianóticas, que quiere decir sin cianosis, y cianóticas, o sea, que se acompañan de cianosis. La cianosis siempre es central, no es acrocianosis. Cianosis central es porque están las mucosas cianóticas. Incluso ustedes le notan hasta, si miran los ojitos, los ven cianóticos. Las cardiopatías acianóticas también tienen una subclasificación que es hacia dónde va, si la sangre tiene un cortocircuito. Veíamos que las cardiopatías pueden ser porque hay un pasaje de sangre de una cavidad a la otra, eso se llama cortocircuito o shunt o shunt, como le quieran llamar, y en este caso va de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Desde el corazón izquierdo, aurícula o ventrículo izquierdo, al corazón derecho. Entonces acá tengo la CIB, que es la comunicación interventricular, que va a pasar la sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, porque hay un defecto en el tabique interventricular. Esta es la cardiopatía más frecuente, y en un 80% son formas que evolucionan de manera benigna, que no necesitan tratamiento, y que tienen soplos a veces muy intensos porque los defectos son chiquitos. La CIA es la comunicación interauricular, es una cardiopatía que se diagnostica muchas veces tardíamente, difícil de diagnosticar, y aquí el defecto está en el tabique interauricular y la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Por qué tenemos este cortocircuito? Porque la presión en las cavidades izquierdas es mayor, entonces la sangre se va del lugar donde hay más presión a menos presión. Después tengo el ductus arterioso persistente, que se acuerdan comunicaba, es la persistencia de una estructura fetal que en el prematuro puede darse por inmadurez y que se cierra con tratamiento médico en la mayoría de los casos, con indometacina o con ibuprofeno, incluso algunos lo hacen con paracetamol, que va en este caso, el cortocircuito, la sangre va de la aorta a la pulmonar. ¿Por qué? Porque la presión en la aorta es mayor que en la arteria pulmonar. El canal aurículo-ventricular, que ya es un defecto a nivel de el sector donde se unen los tabiques interauricular e interventricular, que porque ahí es donde se originan los brotes embriológicamente que generan los dos tabiques. Esta es una malformación grave muchas veces porque se asocia a insuficiencia valvular y la sobrecarga de volumen es mucho mayor. Y se suele asociar al síndrome de Down, o sea, la trisomía 21. También tiene cortocircuito de las cavidades izquierdas a las derechas, pero refluye gran cantidad de sangre y la sobrecarga de volumen de las cavidades derechas es mayor. Y el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial, que es la desembocadura de las venas pulmonares. Se desembocan en otras estructuras y sobrecargan de volumen por ahí Otro tipo de malformación son las obstructivas. Acá ya no hay un defecto en los tabiques, sino una obstrucción en el tracto de salida de los ventrículos, en este caso del ventrículo izquierdo.
cómo es la coartación de la aorta, o sea, la aorta está estrechada en algún lugar, puede ser antes del origen del ductus o después, la estenosis aórtica, que es un defecto a nivel de la válvula aórtica que lleva a que salga menos sangre del ventrículo izquierdo, la estenosis mitral, que está a nivel de la válvula mitral o bicúspide, entonces la sangre no pasa bien de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y la hipoplasia del ventrículo izquierdo, si recuerdan hipoplasia de fisiopatología, es una disminución del tamaño de las células y de las cavidades izquierdas. Esto va a producir que la sangre se acumule en las cavidades izquierdas y por rémora va a estancarse en las venas pulmonares, en el pulmón y así sucesivamente, y me va a sobrecargar las cavidades derechas. También, las insuficiencias valvulares, insuficiencia es cuando una válvula no cierra bien, entonces la sangre refluye. En este caso, en la insuficiencia mitral va a ser en la sístole ventricular, la sangre va a ir del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. En la insuficiencia aórtica va a ir desde la aorta al ventrículo izquierdo. Y las estenosis de ramas pulmonares, que es en las ramas de la arteria pulmonar. Las cardiopatías congénitas antes tengo las obstructivas del corazón derecho, entonces acá tengo la obstrucción a nivel de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho en la tetralogía de Fallot. La atresia de la pulmonar es cuando no hay válvula pulmonar directamente, toda la sangre queda en el ventrículo derecho. Un ventrículo único, o sea que no tengo división entre el derecho y el izquierdo. La atresia tricuspidia, cuando tengo una ausencia de válvula tricuspidia. Con estenosis pulmonares cuando se asocia con obstrucción en la válvula pulmonar. La mezcla total se da en el ventrículo único o atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar, el truncus, que es cuando no tengo separación entre la aorta y la pulmonar, y el drenaje venoso anómalo pulmonar total, que es cuando todas las venas pulmonares desembocan en las cavidades derechas. La falta de mezcla se da en la transposición de las grandes arterias, que es cuando la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo. Y divide también en cianóticas y cianóticas, acá está un poquitito más simple. Las que se acompañan de flujo pulmonar normal, con hipertrofia del ventrículo derecho, la estenosis pulmonar, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, la coartación aórtica, y flujo pulmonar aumentado con hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interauricular, del ventrículo izquierdo mixto, la comunicación interventricular y el ductus. Dentro de las cianóticas, flujo pulmonar normal, hipertrofia del ventrículo derecho, el Fallot, anomalía de Ernst, que es la insuficiencia de la válvula tricuspidia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, atresia tricuspidia, flujo pulmonar aumentado con hipertrofia del ventrículo derecho, transposición de los grandes vasos, drenaje venoso pulmonar total y la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo mixta, el truncus y el ventrículo único. ¿Cómo se pesquisa? La pesquisa de las cardiopatías congénitas cianosantes se hace con la oximetría de pulso. Previo a las 24 horas de nacido el niño, se tiene que hacer esta prueba y generalmente la hace enfermería. La registra en la libreta, incluso en la libreta se coloca el nombre de quien la hizo y cuándo la hizo. Entonces tienen que interpretarla bien, porque si no se va a estar dando de alta un paciente que no tiene que irse de alta. Se coloca el saturómetro en la mano derecha y en un piecito. Generalmente lo ponemos en el pie izquierdo, pero es cualquier piecito, total. Ustedes saben que la parte inferior del cuerpo está irrigada por el ventrículo derecho. ¿Cuándo se dice que el test es negativo? Cuando satura más del 95% en la mano derecha o en el pie, y cuando la diferencia de saturación entre ambos es menor a 3.
ahí es negativo el test y el paciente se puede ir tranquilamente de alta, ¿no? Que sería este caso. Cuando lo hago por primera vez a las 24 horas me pasa esto, lo dejo ir de alta. ¿Cuándo es positivo? Indefectiblemente, cuando el paciente satura menos del 90% en la mano derecha o pie. El test es positivo y hay que informar al médico. Quiere decir que se sospecha y no se diagnostica, nunca una pesquisa diagnostica, sino sospecha. Se selecciona ese paciente y después se lo estudia para ver si hay algún problema. A veces es solo una hipertensión pulmonar y el paciente se lo ingresa, esa hipertensión pulmonar puede haber sido porque se enfrió, porque no hizo una buena transición, porque tiene una hipoglucemia, porque lloró mucho. Entonces, el hecho de que sea positivo, se informa al médico, no me quiere decir que el paciente se opera de un problema cardiovascular. Quiere decir que es un paciente en donde se sospecha una cardiopatía cianosante compleja. Entonces, en estos dos casos no cabe duda. El problema es este grupo que es el dudoso. ¿En cuáles yo digo que es dudoso y hay que repetir el estudio en una hora? Cuando la saturación es entre el 90 y el 94%, o sea, es inferior al 95%, no pongo inferior a 90, porque inferior a 90 me va a dar el test positivo directamente. Entonces, en este caso es dudoso. Y cuando la diferencia entre la mano derecha y el pie es mayor a 4 puntos. Esos dos casos es dudoso, entonces se repite a la hora. Si me vuelve a dar lo mismo, se repite en una hora. Y si me da lo mismo, es un test positivo, entonces tengo que informar al médico. Yo les voy a explicar acá el Falot, pero después les voy a pasar, vamos a interrumpir y vamos a pasar el videíto para que lo veamos juntos. La tetralogía de Falot es una cardiopatía compleja. ¿Por qué? Porque tiene más de un defecto. Y el corazón en un corte que hemos hecho acá se ve de esta manera. ¿Qué es lo que tiene la cardiopatía de Falot? Tiene una estenosis a nivel de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar se origina en el ventrículo derecho y acá ustedes ven que tiene una estenosis, una estrechez que no siempre está a nivel de la válvula, sino que está a nivel del tracto de salida. Generalmente está por debajo de la válvula. Hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo, de la arteria pulmonar, desde su salida al ventrículo derecho. También tiene una comunicación interventricular. Yo tengo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, acá el tabique me falta. Entonces va a haber una comunicación donde la sangre hace un cortocircuito. ¿Desde dónde hacia dónde? Del lugar donde hay más presión al lugar donde hay menos presión. También tengo un cabalgamiento de la arteria aorta. Si vemos la aorta, está acabalgada entre los dos ventrículos. Esto en realidad se produce por una alteración en la inserción del tabique interventricular que se desplaza hacia adelante y hacia la derecha. Entonces esto me lleva también a una mala ubicación de la aorta que está como cabalgando entre los dos ventrículos. Y la estenosis de la arteria pulmonar me va a generar una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque está aumentada la resistencia, entonces se hipertrofian las fibras musculares del ventrículo derecho y por ende todo el ventrículo derecho. Esta cardiopatía, lo más frecuente es que vaya asociada a cianosis, pero a veces no va asociada a cianosis, es lo que se llama el Falot rosado, porque depende del grado de estrechez que tiene la arteria pulmonar. O sea, la gravedad de esta cardiopatía depende del grado de estrechez de la arteria
pulmonar. Actividades cardíacas, ven aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, con toda la circulación. Esta es una cardiopatía compleja y dentro de las cianosantes es la más frecuente. Ustedes lo que tiene la tetralogía de Fallot es una comunicación en los tabiques en el tabique interventricular, acá ven el defecto, y también tiene una estenosis, acá ven la comunicación interventricular, que se localiza generalmente en el septum perimembranoso, que permite una comunicación importante entre los dos ventrículos. Después tengo la estenosis pulmonar, que esta sería la válvula, y acá está la estrechez en el tracto de salida del ventrículo derecho, que está por debajo de la válvula, o sea, ahí está como estrechado el ventrículo derecho, y a veces se asocia también a defectos a nivel de la arteria de la válvula pulmonar. Entonces la sangre acá va a disminuir la cantidad de sangre que sale porque está obstruido, pero ya tenemos dos defectos: la comunicación y la lesión valvular. Esta estenosis a nivel de la arteria pulmonar me va a producir una hipertrofia, fíjense qué gruesito que está, en el ventrículo derecho, que es otra parte del defecto. Y el cuarto defecto es el acabalgamiento de la aorta, que fíjense que está entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y que se debe a un defecto de la alineación del tabique interventricular. Entonces, la aorta va a estar conectada a los dos ventrículos y va a haber una mezcla de sangre a ese nivel. Ese sería el cuarto componente. Entonces, esta comunicación interventricular amplia lleva a que las presiones en los dos ventrículos sean muy similares. ¿De qué va a depender la cianosis? De que esta estenosis pulmonar sea muy importante. Si la estenosis no es importante, va a permitir que la sangre fluya a la arteria pulmonar y va a fluir mucha cantidad de sangre a la circulación pulmonar, porque este defecto no es muy grande. Entonces el paciente no va a tener cianosis, porque la sangre va a llegar al pulmón y se va a intercambiar en el pulmón. Eso es el Fallot rosado. En este caso no vamos a detectar cianosis y se va a sentir el soplo de la estenosis pulmonar, que es un soplo orgánico. O sea que el soplo se produce por la estenosis pulmonar y no por la comunicación interventricular. En ese caso, la sangre que pasa por esa zona de estenosis, como genera turbulencia, produce un soplo sistólico expulsivo, que se lo oculta en el tercer espacio intercostal izquierdo, y que a veces se asocia con frémito, es un soplo importante. Si la estenosis pulmonar es severa, entonces va a pasar poca sangre al pulmón y el pulmón va a tener poco flujo de sangre, porque no le llega mucho flujo de sangre, no hace intercambio gaseoso, entonces la sangre que va a la aorta es una sangre poco oxigenada. Y el paciente va a tener cianosis. Entonces ese va a ser el Fallot cianótico. Y a nivel pulmonar, en ese caso, yo voy a ver poca cantidad de sangre a nivel pulmonar. Entonces, la gravedad del Fallot, si es cianótico o no, depende del grado de estenosis pulmonar. Pero la tétrada de Fallot estaría formada por la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho y el acabalgamiento
de la aorta. Yo pensaba, porque como en la aorta se mezcla la sangre del ventrículo izquierdo con el derecho, pensaba que como que bajaba la saturación de oxígeno por eso. Sí, por ahí te puede dar algo dudoso, entre el 90 y 94%, y que lo tenés que mantener igual para que no se te inunde el pulmón. Son pacientes bastante difíciles de manejar, se suelen asociar hiperflujo. Entonces, sí, puede ser que un poquito de mezcla te baje un poquito la saturación, que no tenga la saturación mayor al 95%. Pero no es un caso positivo de entrada que te sature menos de 90. Sería la transposición de los grandes vasos. Esta es una malformación también, esta es cianosante siempre, y se detecta con la pesquisa que ustedes hacen, es una cardiopatía ductus dependiente. Cuando se cierra el ductus el paciente se puede morir, especialmente si está aislado, si es un defecto aislado, o sea que no tiene ninguna comunicación asociada, es simplemente la transposición. Ustedes imagínense que la aorta va a estar conectada al ventrículo derecho y por ende la sangre desoxigenada va a pasar a toda la circulación, y la pulmonar va a ir al pulmón y le va a devolver la sangre oxigenada y va a volver a circular por la pulmonar. Si no tengo ninguna conexión, pues mientras tenga el ducto no hay problema, porque yuntea de la pulmonar a la aorta o viceversa y el paciente va a estar oxigenado. Pero me va a dar un test positivo, ya sea una baja saturación o una diferencia de saturación entre el miembro superior derecho y el pie. Pero cuando se cierra el ducto ese paciente se puede morir, porque la sangre está circulando de manera inversa. A veces estas se asocian a comunicaciones interventriculares o a CIA y se hace alguna mezcla y el paciente puede saturar bajito, pero puede sobrevivir. Pero en el caso que esté aislada, eran los pacientes que se iban a la casa y se morían. En este tipo de cardiopatía, entonces es fundamental mantener el ductus abierto y se hace entonces, se gotea prostaglandina E para mantener el ductus abierto hasta que se le hace una cirugía paliativa o una corrección definitiva dependiendo del centro a donde se derive. ¿Ven cómo circula en un lado y en el otro? Fíjense acá, las cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho, ahí tienen la tricúspide, acá tienen la válvula pulmonar, esta es la arteria pulmonar que se divide en dos, y acá tienen el ductus arterioso que comunica la pulmonar con la aorta. Fíjense que la pulmonar está delante de la aorta pasa por atrás y hace el callado. Acá está al revés. Acá la aorta se la pintan de rojo porque supuestamente la aorta debiera llevar sangre oxigenada, pero está en el ventrículo derecho. Acá viene la cava superior y la cava inferior a la aurícula derecha, y lo que va a ir ahí es sangre no oxigenada, pero la aorta está delante de la pulmonar, ¿la ven? La pulmonar se origina del ventrículo izquierdo y va a recibir sangre oxigenada, la va a oxigenar y va a hacer un circuito cerrado ahí. Esa sangre oxigenada no llega a la circulación sistémica. Abierto el que ya tiene, le inyectamos prostaglandina, muy bien, eso es lo que se hace en la terapia. Para que no se muera el chico, se lo abrimos. Cuando ustedes inyectan prostaglandina, el ductus se abre. No se puede hacer de por vida porque la prostaglandina es un medicamento, la E, que genera muchos problemas, hipotensión, convulsiones, fiebre maligna. Entonces tengo que hacer otro tipo de comunicaciones. ¿Qué es lo que se hace como cirugía paliativa? Se mete por cateterismo, por la vena inguinal, se mete un catéter, introduce por el foramen oval que todavía está abierto en la aurícula derecha y
se infla un balón y se lo tira. Entonces se fabrica una comunicación interauricular. Eso es lo que se hace como procedimiento paliativo hasta que el niño se compensa y se hace la corrección definitiva. Entonces, para repararla, fíjense lo que se hace. Fíjense que acá tratan de restaurar la anatomía normal. Entonces, van a cortar las dos arterias, con circulación extracorpórea, por supuesto, y la invierten, ¿ven? Lo más delicado son las coronarias, que también se tienen que sacar de la anterior conexión y volver a insertar. Fíjense lo compleja que es la cirugía, ¿no? Acá le ponen un parche y acá las insertan con un parche. Prácticamente se norma, ven cómo está suturado ahí, pero por supuesto son pacientes de altísimo riesgo. Y queda igual, queda entonces después reconstituida, es una cirugía sumamente, es la comunicación interventricular, es la más frecuente de todas. ¿Ven? Acá hay una comunicación, esta está es bastante grande. Es la más frecuente, el 40% se cierra sin tratamiento, yo les diría que los porcentajes son más altos, no tiene cianosis y se suele presentar con un soplo. Holosistólico quiere decir que sí que dura toda la sístole. Cuando se descompensa se acompaña de síntomas de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, congestión pulmonar, infecciones respiratorias a repetición, hígado grande o hepatomegalia, falta de progreso de peso, sudoración, dificultad para alimentarse, disnea, taquipnea, cianosis en los estadios finales, ya cuando pasa inadvertida y ya los vasos pulmonares se contraen y vamos a tener enfermedad vascular pulmonar. En caso de descompensación se da algún medicamento inotrópico o algunos ya hacen vasodilatadores directamente y diuréticos. La corrección quirúrgica se hace generalmente a los 6 meses con circulación extracorpórea. Creo que en el MOLAS están haciendo este tipo de correcciones. Circulación extracorpórea quiere decir que el corazón se pasa la circulación del paciente por una máquina mientras se opera el corazón. Eso quiere decir circulación extracorpórea. Es una cirugía compleja, por ende no se opera inmediatamente el paciente. Lo que hay es una comunicación interventricular, como la presión en las cavidades izquierdas. Acá tenemos la aorta, esta es la pulmonar, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha. Como las presiones en las cavidades izquierdas son mayores que en la derecha, la sangre pasa a la circulación derecha y como pasa bastante, si el defecto es grande, se va a sobrecargar el ventrículo derecho y la pulmonar y va a haber congestión pulmonar, o sea, va a haber hiperflujo por este volumen de sangre que pasa. Eso en los defectos grandes. Cuando son defectos pequeños, que son la mayoría, pasa poquita sangre, entonces no hay descompensación y estos defectos, en la medida que crece el tabique, se van cerrando. Esas son las más frecuentes y los que tienen soplos muy importantes, porque el soplo te dura toda la sístole, es un soplo intenso, es un soplo, decimos, de regurgitación, porque se produce por pasaje de sangre de un lado al otro, esto produce turbulencia y se escucha. Es un soplo de frecuencia alta, bien agudo, que a veces se asocia a frémico. Tiene las cavidades derechas, las cavidades izquierdas. Esto es un gráfico bastante simple, el corazón es más complejo. Las otras imágenes están puesto el corazón en posición, en otra perspectiva, pero fíjense acá que simple que está explicado. Ahora después yo les voy a dar el movimiento, pero les explico ahora. De la aurícula izquierda, la sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, ¿verdad? De allí a la aorta y a la circulación general. Después por las venas cavas va a volver a la aurícula derecha, la sangre no oxigenada, al ventrículo derecho y de ahí va a pasar al pulmón donde se va a hacer el intercambio. ¿Acá qué pasó? ¿Por qué lo veo rojo yo a esto y no lo veo azul?
porque está este cortocircuito, que cuando este defecto en el tabique interventricular, que cuando es grande, la sangre va a ir por ahí, va a regurgitar, va a hacer un cortocircuito, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque yo acá tengo presiones más altas. En el ventrículo izquierdo, en la sístole, la presión me llega a 120, y en el ventrículo derecho a 30, entonces la sangre se me escapa por ahí. Si el defecto es grande, va a pasar mucha sangre, que es lo que pasa en este caso, entonces tengo mucha sangre acá, y me va a llegar mucha sangre al pulmón y se va a aumentar la presión y va a haber congestión, edema. Esto es lo que me da la dificultad respiratoria, las infecciones a repetición, y esto va a tener un soplo que, si el defecto es grande, como la presión, como el pasaje es muy importante de sangre, tienden a igualarse las presiones y no va a haber mucho retumbo, entonces el soplo es menos intenso que si yo tengo un defecto chiquitito. Los defectos, los más frecuentes son los chiquititos, y son defectos que se pueden dar en la parte muscular del tabique o en la parte perimembranosa, que está más acá arriba, que está cerca del origen de la válvula aórtica y de la tricúspide. Pueden ser diferentes defectos, pero el problema es cuando el defecto es muy grande. Si es chiquito, se cierra solito, se cierra más o menos cuando el chico crece, después de los 6 meses, el año, ya no se escucha más y ya después el cardiólogo no lo detecta más. Ahora, si es grande, ese chico va a tener problemas. Entonces, ese paciente es el que se trata y es el que se opera alrededor de los 6 meses de vida con circulación extracorpórea. Pero bueno, veamos entonces, ven cómo pasa la sangre a través del tabique interventricular. Ese defecto puede estar en cualquier parte del tabique, puede ser único o múltiple, puede ser chiquito, lo más frecuente, o puede ser muy grande. A su vez, recuerden ustedes que puede estar aislada o puede asociarse a otras anomalías. Recuerden que el FALOP tiene comunicación interventricular y comunicación interventricular muy grande, ya que puede darse también en la transposición de los grandes vasos y formar cardiopatías complejas. La más frecuente, entonces, son las perimembranosas, son el 70% aproximadamente, de las cuales un 40, un 50% se cierran solitas y son muy chiquitas y el paciente nunca va a estar descompensado. O sea, y puede tener un soplo muy importante. O sea, que no es solamente solo el soplo, ¿no? Entonces, la sintomatología depende del tamaño del cortocircuito. Si el defecto es muy grande, durante la sístole, donde la presión del ventrículo izquierdo es mucho mayor que en el derecho, se va a producir el pasaje de la sangre. No se produce siempre. Por eso el soplo es solo sistólico, porque el retumbo se da en la sístole. Entonces, esa cantidad de sangre oxigenada pasa del lado izquierdo al lado derecho, que es sangre oxigenada, no desoxigenada. Por eso es rica en oxígeno y el paciente no va a tener cianosis, ¿no? Entonces, pero sí lo que va a producir es una sobrecarga del ventrículo derecho, una sobrecarga de volumen y una sobrecarga en la arteria pulmonar, que va a producir una sobrecarga de volumen con hiperflujo pulmonar. Después regresa a la aurícula izquierda, sangre oxigenada al ventrículo izquierdo, y también en la aurícula izquierda va a llegar mucho volumen y también puede haber una sobrecarga de la aurícula izquierda y también con el tiempo del ventrículo izquierdo, con dilatación del ventrículo izquierdo también. Y el aporte de sangre es mayor. Entonces, el soplo es un soplo sistólico, que es por la turbulencia de la sangre que produce ese defecto y que se da en la sístole. Por eso es un soplo holosistólico, porque en la diástole, fíjense, desaparece
ese shunt, y el soplo es regurgitante por pasaje de sangre. Y los síntomas dependen del tamaño del defecto. Y el soplo, cuando es grande, se va a escuchar menos. ¿Por qué el retumbo de la sangre es menor? Porque la sangre pasa con menos resistencia. O sea, el cardiólogo le va a decir es una comunicación interventricular restrictiva, porque el orificio es chiquito, entonces el soplo es más intenso. Entonces una cardiopatía acianótica con dilatación del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, hiperflujo pulmonar, y con el tiempo sobrecarga de volumen, dilatación de cavidades izquierdas también, y es acianótica. Para que vean un hiperflujo, el pulmón, y fíjense el corazón, qué grande que está. Yo para saber si un corazón está grande lo mido, el diámetro mayor del corazón, y lo comparo con la relación del diafragma, y me fijo que está más del 50%, o sea que es un corazón grandísimo, unos hilios súper congestivos, por eso se ven tan blancos, y toda esta trama aumentada es aumento del flujo sanguíneo. Esto me produce una gran taquipnea y un aumento de las infecciones respiratorias. Después viene la otra cardiopatía, el ductus arterioso persistente, DAP es la sigla, cuando no se cierra luego de las 24 horas de vida. Veamos dónde está, entre el origen, la división de la arteria pulmonar y el callado de la aorta después del origen de la subclavia izquierda. Me va a producir un cortocircuito también de izquierda a derecha, porque la presión en el callado de la aorta es mayor que en la arteria pulmonar, pero acá el soplo se da tanto en la regurgitación o el cortocircuito se produce tanto en la sístole como en la diástole, entonces el soplo es continuo, es sistólico y diastólico, se le llama soplo en maquinaria. Es un soplo muy intenso porque parece una locomotora. Suele acompañarse de frémito y se ausculta en la base del corazón, en la parte alta, alrededor del tercer espacio intercostal izquierdo. Recuerden que en el prematuro se trata con medicación antiprostaglandina, porque la prostaglandina mantiene el ductus abierto y se da en los prematuros por inmadurez. Entonces, con antiprostaglandina generalmente se cierran, pero el ductus que se da ya en un recién nacido de término tiende a persistir y con el tiempo necesita ser cerrado, porque esta permanente inundación del circuito de la pulmonar me va a producir hiperflujo, aumento de las infecciones respiratorias, pero por supuesto es una cardiopatía cianótica que cuando da los síntomas muy parecidos, aparte del soplo que siempre se escucha y tiene frémito por lo general, o sea que no es un soplo que pase desapercibido, es bien orgánico. La opción es cerrarlo y muchas veces se cierra, se tapona por cateterismo, o sea que es una cardiopatía muy fácil de resolver, que se da en la edad pediátrica. Si el chico crece se lo espera lo más posible, lo va siguiendo el cardiólogo y cuanto más tarde se decide la cirugía mejor. Por supuesto que hay que cuidarlo de las infecciones respiratorias. Acá, que es el mismo dibujo que veíamos recién con la CIB, después vamos a ver uno de la CIA, pero acá hay una comunicación acá, o sea que el cortocircuito está después del origen de la pulmonar y de la aorta. Y siempre va de izquierda a derecha porque la presión acá es mayor. Entonces la sangre oxigenada acá va a ir, acá está exagerado, en realidad va sangre mezclada, ¿no es cierto? Esto es una mezcla, ¿no? Es como que persistiera la mezcla después que nace el chico. Pero esto me va a producir una sobrecarga en el pulmón de líquido, lo mismo que pasa en la CIB, hiperflujo, infecciones respiratorias frecuentes, después ya se complica con disnea, con edema pulmonar, pero el paciente no tiene cianosis porque la sangre oxigenada vuelve y pasa a la circulación. Pero va a tener una sobrecarga inicialmente de volumen, con el tiempo puede ser depresión porque los vasos pulmonares acá están sobrecargados de volumen
se hipertrofia la túnica muscular y se contrae, aumenta la resistencia, entonces después aumenta la presión pulmonar y el flujo ese se invierte. Eso pasa con todas las cardiopatías que tienen cortocircuitos, que con el tiempo el flujo se invierte porque la presión en la pulmonar aumenta, entonces ya la persona empieza a tener cianosis, y eso ya es irreversible. Esto pasa mucho, les cuento, en el síndrome de Down, que no se sabe por qué es mucho más precoz este proceso, por eso tratan de operarlos lo antes posible a los Down, que suelen tener CIB o suelen tener defectos del canal áureo. Pero el cortocircuito es el mismo, inicialmente de izquierda a derecha, tardíamente de derecha a izquierda cuando aumenta la presión a nivel pulmonar. Fíjense cuando animamos en la imagen cómo además de la sangre que circula normalmente, tengo ese yun ahí. Pero el yun acá no es como en la CIB que desaparecía en diástole, acá es continuo, porque la presión es alta siempre en la pulmonar. En el ventrículo izquierdo, en la diástole, la presión baja porque el ventrículo izquierdo se hacía. Pero acá yo voy a tener siempre presión alta. Entonces, continuamente tengo yun y continuamente tengo soplo. Este ductus que normalmente se cierra, en estos pacientes no se sabe por qué, no se cierra. La rubiola congénita produce esta cardiopatía. Por ejemplo, hay malformaciones que se acompañan de esta persistencia. Entonces, esta cardiopatía congénita, como la mayoría de las que tienen estos defectos, son sin cianosis, porque yo tengo sangre oxigenada que vuelve, entonces no tengo cianosis inicialmente. Pero voy a tener una sobrecarga de volumen a nivel de la circulación pulmonar. En la fase inicial no hay cianosis. Posteriormente, cuando aumenta mucho la presión pulmonar, el flujo se puede invertir y ahí sí puede aparecer la cianosis. Pero en las etapas iniciales es acianótica. Entonces, yo tengo la sangre que sale del ventrículo izquierdo por la aorta y acá tengo la sangre que sale por la arteria pulmonar, que está no oxigenada. Entonces, acá, como yo tengo más presión, la sangre va a pasar desde la aorta a la arteria pulmonar, porque la presión sistólica en la aorta es de 120 y a nivel pulmonar es de 30 o menos. Y la diastólica es de 15. Acá yo tengo 120, 80. Siempre tengo presiones más altas en la aorta que en la pulmonar. Entonces, el paso de sangre es del lugar de mayor presión al lugar de menos presión, tanto en la sístole como en la diástole, porque siempre voy a tener mayor presión en la aorta. Esto me origina el soplo continuo, soplo tanto en la fase sistólica como en la diastólica. A su vez, esa parte de volumen que tendría que ir a la sistémica, una parte se va para acá, ¿no? Y se suma al volumen que sale de la arteria pulmonar. Ese volumen de sangre va a ir al pulmón. ¿De qué depende este cortocircuito? Del tamaño del conducto arterioso. Mientras más grande sea, mayor va a ser el pasaje de sangre. Esto me va a producir una dilatación a nivel de la arteria pulmonar, por el exceso de volumen que viene a través de la pulmonar, viene a nivel del pulmón y me va a producir un hiperflujo pulmonar y una dilatación a nivel de la pulmonar. Esto me va a ocasionar entonces una ineficiencia respiratoria, infecciones respiratorias a repetición, y son pacientes que muchas veces necesitan internaciones en pediatría por bronquiolitis, por ejemplo. Esta sangre oxigenada vuelve
por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y aquí también la aurícula izquierda va a recibir un aumento del volumen, que es el exceso de volumen que viene por la pulmonar. Entonces va a haber una sobrecarga de volumen también en la aurícula izquierda. Si es mucho el volumen, va a haber una dilatación también de la aurícula izquierda, que pasa al ventrículo izquierdo, que también puede tener una dilatación en el ventrículo izquierdo. O sea, vamos a tener una sobrecarga de volumen en las dos cavidades. La sístole sale entonces, pasa una vez a través del conducto arterioso y la otra parte pasa a la circulación sistémica. Si pasa mucha cantidad de sangre, porque este tamaño es grande, va a disminuir la cantidad de sangre que llega a la circulación sistémica y el paciente va a tener una disminución del flujo y por ende va a tener una deficiencia en el crecimiento. Por otra parte, el exceso de volumen, si no se trata, va a producir una hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar, si la presión es severa y supera la de la pulmonar a la aorta, entonces el shunt se invierte y ahí sí va a ir sangre no oxigenada a la circulación sistémica y va a aparecer cianosis. Entonces, en el ductus arterioso, inicialmente yo voy a tener un soplo intenso en maquinaria holosistólico y holodiastólico, con un aumento de la circulación en la arteria pulmonar, un hiperflujo pulmonar y una sobrecarga de volumen en las cavidades izquierdas, y como la sangre que llega a la circulación sistémica inicialmente es oxigenada, va a ser una cardiopatía acianótica. Bueno, tenemos la estenosis valvular pulmonar, que es una cardiopatía que depende del tamaño del defecto. A veces forma parte, ¿se acuerdan que la tetralogía de Fallot forma parte de la tetralogía de Fallot? Si es leve o moderada, tiene un soplo muy importante, pero se la espera. Por ahí es necesario intervenir cuando se altera el crecimiento del niño. Si es grave, generalmente presenta cianosis y es de tratamiento quirúrgico. Y como toda valvulopatía, es necesario tener cuidado de que no se infecte por endocarditis. Entonces, por ahí en las intervenciones dentales, en eso, hay que hacer tratamiento antibiótico para evitar las endocarditis. La siguiente, cuando no son graves, no se acompañan de cianosis porque la sangre sigue pasando por el defecto. Y acá tenemos la comunicación interauricular, es más frecuente en las niñas, se asocia a síndromes genéticos como el síndrome de Turner. Acuérdense que era el cariotipo X0, cuando la niña tiene un solo cromosoma X. También se da en el Down muy frecuentemente. El defecto se puede localizar en la parte media del tabique, es la más frecuente, que se llama de tipo ostium secundum. Si no, tengo las que se ubican en la parte alta, que es del tipo seno venoso, que es menos frecuente, en la parte baja, que es el ostium primum. También se asocia con un cortocircuito de izquierda a derecha, como lo ven acá, porque las presiones en las cavidades izquierdas son mayores, y un aumento de la cantidad de volumen en la aurícula derecha que pasa por la válvula tricúspide. A veces puede originar un soplo por esa cantidad de sangre que se produce, pero generalmente el soplo que se produce es por la cantidad de sangre que llega al ventrículo derecho y que sale por la pulmonar. O sea, un soplo como si fuera una estenosis pulmonar, pero que en realidad no es por estenosis, o sea, por estrechez de la válvula, sino por un aumento de la cantidad de sangre que fluye por ahí. También puede producir un hiperflujo pulmonar, como el CIB o como el ductus, y un aumento de las infecciones respiratorias, y con el tiempo una
alteración en los vasos pulmonares, hipertensión pulmonar, inversión del Jung, cuando la presión es muy alta a nivel derecho, y la aparición de cianosis tardía. El tratamiento es quirúrgico, también con circulación extracorpórea entre los 2 y 6 años. Es una cardiopatía poco frecuente, a veces pasa desapercibida porque el soplo no suele ser muy aparatoso. Las aurículas son lugares de bajas presiones, entonces la cantidad de sangre que pasa por el defecto no genera mucha turbulencia, por ende el soplo que se oculta no es un soplo por el defecto, sino que es un soplo por sobrecarga de volumen, especialmente a nivel de la pulmonar, y pasa de las cavidades izquierdas a las derechas, porque la presión es un poquito más alta en la aurícula izquierda. Entonces el soplo es por una estenosis pulmonar relativa, por aumento de la cantidad de volumen. No confundan este defecto con el foramen oval que estaba presente en la circulación fetal. Este es otro tipo de defecto, no es la persistencia del foramen oval, eso lo quiero aclarar. El defecto puede estar, el más frecuente en la parte media, que se llama ostium secundum, pero también puedo tenerlo en la parte alta, de tipo seno venoso, o acá, que es en la zona del canal AB, que sería el más grave, porque a veces se asocia con otros defectos, como comunicación interventricular, defecto a nivel de la tricúspide, que es el canal AB, que es el que se da en el Down, que genera mucho cortocircuito y es bastante complicado y a veces es causa de muerte de la trisomía 21, de los chicos con trisomía 21. También es una cardiopatía cianótica porque acá la sangre va a ir al ventrículo derecho, se va a oxigenar el pulmón y va a volver a la aurícula izquierda, y fíjese, sangre toda oxigenada, porque el cortocircuito es de sangre oxigenada hacia un lugar donde no tengo sangre oxigenada. Por eso inicialmente no tiene cianosis, pero sí puede sobrecargar toda la parte derecha y producir síntomas de dificultad respiratoria, hiperflujo pulmonar, edema. Es muy parecido a lo que ya vimos, nada más que es en un lugar de bajas presiones, por eso estas cardiopatías dan síntomas más tarde. Mientras una CIB da síntomas en la etapa de la lactancia, estas por ahí se las puede esperar e intervenir a una edad mayor, fíjense, entre los 2 y los 6 años. Esa es la única diferencia, por eso lo vamos a pasar rapidito. Fíjense entonces cómo es la dirección del flujo. Como ven la flechita, o sea, de izquierda a derecha, porque acá el ventrículo izquierdo tiene alta presión e impide, lleva a que la sangre se escape por acá. Como tiene más resistencia este, y que la aurícula derecha, la sangre se escapa por ahí, es una regurgitación o cortocircuito que se suma a la sangre que llega a la aurícula derecha procedente de las venas cavas, de allí se va a pasar mayor volumen al ventrículo derecho, y entonces las cavidades derechas van a tener una sobrecarga de volumen y se pueden ir dilatando. Y a su vez va a aumentar la cantidad de sangre que sale por la arteria pulmonar. Entonces los 3 tipos de comunicación interauricular puede ser una comunicación en la parte media, o ostium secundum, ese sería el defecto más frecuente. También puede estar en la parte alta, que es el defecto de tipo seno venoso, o bien el que está en la parte baja, que es el tipo ostium primum. Volumen de sangre que pasa de la aurícula izquierda a la derecha se suma al volumen que retorna por las venas cavas, ese exceso de volumen pasa al ventrículo derecho y se dilatan ambas cavidades. Aumenta la cantidad de sangre que sale por la arteria pulmonar, eso genera turbulencias y genera el soplo característico, que es un soplo sistólico expulsivo.
parecido al de la estenosis pulmonar. Y se produce por exceso de volumen y no por estrechez de la válvula. No se produce un soplo por el pasaje de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. A veces se puede originar un retumbo por el pasaje de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y esa turbulencia también me va a producir un soplo, pero lo más característico es el soplo obstructivo a nivel de la pulmón. La sangre va a ir por la arteria pulmonar al pulmón, eso me va a ocasionar un exceso de volumen, un aumento del flujo, también puede generar congestión y edema. Luego vuelve a la aurícula izquierda y llega sangre oxigenada a la circulación sistémica, por ende el paciente no va a tener cianosis. Entonces es una cardiopatía sin cianosis, con sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, hiperflujo pulmonar. El soplo es por exceso de volumen, una estenosis relativa a la pulmonar, hiperflujo pulmonar y edema pulmonar y aumento de las infecciones respiratorias. La coartación de aorta es otra de las cardiopatías que se caracteriza por una estrechez a nivel de la aorta, que las manifestaciones dependen si esta estrechez es esta, que está después del origen de la subclavia. Esto se manifiesta en la etapa de la lactancia y es muy frecuente la hipertensión por esta estrechez y aumento de la resistencia que puede tener el niño, y se intervienen en la etapa de la lactancia. Ahora, cuando la estrechez está anterior al ductus, que se acuerdan que estaba a esta altura, o sea, anterior al origen de la subclavia izquierda, es mucho más grave porque se acompaña de hipoplasia, o sea, disminución del desarrollo del callado, hipertensión arterial, diferencia de pulso entre los miembros superiores e inferiores, y depresión arterial, y suelen ser mucho más graves y necesitar mantener el ductus permeable y resolución quirúrgica urgente. La estenosis aórtica es más frecuente en varones, puede ser subvalvular o supravalvular. La estrechez está a nivel de la válvula aórtica y del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las obstrucciones severas producen insuficiencia cardíaca grave en el neonato e hipoplasia del ventrículo izquierdo en el neonato. Las leves o moderadas se acompañan de soplos que se ocultan, son soplos orgánicos, crecimiento normal o insuficiencia cardíaca progresiva, y el problema de estas malformaciones es que a veces ocasionan muerte súbita. Entonces son cardiopatías que deben ser muy controladas por los cardiólogos, ¿no? Veamos acá una válvula normal cuando está cerrada y abierta, y cuando hay una estenosis. Fíjense que en una estenosis, cuando está abierta, el orificio es muy chiquitito. Entonces hay una obstrucción de la salida de sangre a nivel del ventrículo izquierdo y una sobrecarga de resistencia del ventrículo izquierdo. Ese soplo es característico y estas cardiopatías se diagnostican tempranamente. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, en estas cardiopatías vamos a tener una alteración en el intercambio gaseoso cuando tengo hiperflujo pulmonar, donde hay una disminución de la distensibilidad del pulmón, aumento de trabajo respiratorio, sobrecarga de líquidos, por aumento de la presión hidrostática que saca el líquido del intersticio de los alvéolos, con edema y por ende alteración del intercambio gaseoso. Aumenta la actividad simpática cardíaca, o sea, de catecolaminas, en forma compensatoria, y va a haber taquicardia, incremento del volumen sistólico con aumento del trabajo cardíaco y respiratorio y aumento del consumo de oxígeno.
También vamos a tener comprometido otro diagnóstico en la actividad y reposo, porque esta congestión e hiperflujo pulmonar lleva, como decíamos recién, a una distensibilidad pulmonar disminuida, con aumento de secreciones, intolerancia a la actividad, patrón respiratorio ineficaz y desobstrucción ineficaz de las vías aéreas. Yo les coloqué un artículo de una colega de ustedes en el campus, que habla de los diagnósticos de enfermería en las cardiopatías congénitas. Tenemos compromiso de la nutrición, está desequilibrada por todo el aumento del trabajo cardíaco y respiratorio del paciente. El trabajo respiratorio dificulta la ingesta de los nutrientes necesarios para el crecimiento. También en seguridad y protección, hiperflujo pulmonar, aumento de secreciones, incremento de infecciones respiratorias, con hipertermia y alto consumo de oxígeno, alteraciones en el crecimiento y desarrollo, eso es notorio, o sea, cuando se cierra el defecto, el chico se compensa inmediatamente el crecimiento, o sea, se nota, o sea, hay un retraso no solo del crecimiento, sino también del desarrollo, por todo este aumento del trabajo respiratorio y cardíaco que me lleva a un aumento de la tasa metabólica y del consumo de oxígeno y nutrientes que resta la energía necesaria para la hiperplasia e hipertrofia. No nos olvidemos que se trata de un organismo en crecimiento. Y en cuanto al rol y relaciones, generalmente los procesos familiares son interrumpidos, especialmente cuando se vive en el interior, pero también en capital, porque son chicos que necesitan internaciones, muchos controles, entonces generalmente los padres le restan cuidado al resto de los miembros de la familia, o sea, los hermanos se sienten desplazados, y muchas veces se generan también conflictos entre los cuidadores, porque va uno o no va el otro. Realmente son situaciones bastante complejas y que muchas veces llevan a las separaciones familiares. No me refiero a los divorcios, a veces sí terminan eso, pero me refiero a que por ahí este tema de las altas internaciones y todo lleva a que la familia no pueda estar unida por todo esto, ni que hablar de los costos, ¿cierto?, de los tratamientos, que también es todo un problema. Las terapias farmacológicas que más se usan en los cuadros más graves en las terapias son las prostaglandinas para mantenerse el ductus abierto, que se hacen por vías centrales. En esto es importante, a veces en la etapa neonatal, la canalización generalmente de la vena umbilical, o bien percutáneas, pero se necesitan vías centrales, porque son medicamentos que no se pueden suspender. Imagínense si una vía periférica se infiltra, el paciente se puede morir porque no logró otra vía, entonces siempre se busca una vía central. Los pacientes suelen tener apneas, por eso muchas veces se los intuba previamente, hiperexcitabilidad, convulsiones, hipotensión y fiebre, ¿no? El goteo de prostaglandina son medicamentos que se inyectan por bomba, diluidos, de altísimo riesgo. Y cardiopatías con insuficiencia cardíaca congestiva, es muy importante la restricción de líquidos, no puede pasar que un plan pase rápido porque me puede matar un paciente, y por eso siempre se pasa por bomba y con un goteo muy controlado, incluso en los traslados. Un apoyo nutricional, necesitan leches especiales, hipercalóricas, porque los volúmenes son muy bajos. Algunas necesitan oxígeno, otras no. Cuando yo quiero mantener el ductus abierto, el oxígeno trata de darse el menos posible, porque el oxígeno cierra el ductus, o cuando no quiero una grande vasodilatación pulmonar, no tengo que suministrar mucho oxígeno, entonces las FiO2 tienen que estar bien controladas. Se usan cardiotónicos, no solo es la furosemida, sino también tengo inotrópicos como dopamina, dobutamina, que también se inyectan por bomba. La digital, perdón, dije furosemida, es un diurético. La digital, que es un cardiotónico, es un medicamento que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo da porque es muy tóxico, el nivel terapéutico está muy cerca del nivel tóxico
entonces se tiene que diluir, es un medicamento que se ha dejado de usar por eso, porque produce arritmias cardíacas severas, y es muy riesgoso darlo, por ejemplo, cuando tengo un paciente con déficit de potasio porque aumenta la toxicidad. Entonces, un medicamento que tiene mucho riesgo en su administración, por eso deben ser debidamente controlados. El cateterismo no solo es diagnóstico, sino terapéutico. Esta es la septostomía interauricular que yo le decía en la transposición de los grandes vasos, que es perforar el tabique interauricular para generar un cortocircuito que me mantenga la vida del paciente. Valvulopatía a través de catéter con balón para dilatación de una válvula, por ejemplo con estenosis mediante el inflado repetido de un catéter, que en su extremidad tiene un balón. Se usa en estenosis valvulares pulmonares y aórticas. La angioplastia de catéter con balón en la dilatación de una estenosis arterial o venosa mediante cateterismo, por ejemplo en la coartación de aorta y en la estenosis de las arterias pulmonares y en el cierre percutáneo del ductus arterioso. Se colocan stent, que es un muelle metal flexible, una malla intravascular metálica que se expande por un catéter balón biocompatible y con capacidad de expansión. Está indicado en la estenosis de la arteria pulmonar, en el ductus arterioso, en el niño que espera un trasplante cardíaco, como en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que es cuando tengo unas cavidades izquierdas muy chiquitas. Saben ustedes que el ventrículo izquierdo es fundamental para mantener la vida. El cierre del ductus, en donde se introduce un catéter en un vaso sanguíneo de la ingle hasta el corazón, y a través del catéter se introduce un tapón o espiral para cerrar el conducto arterioso. Y la cirugía correctiva, que intenta reparar la lesión. La mayoría de las cardiopatías requieren circulación extracorpórea en niños con pesos mayores de 3 kilos. La paliativa, para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, se hacen fístulas arteriales sistémico-pulmonares, este es el nombre de esta cirugía, que conecta la arteria subclavia con la pulmonar, o la aorta con la pulmonar, o para disminuir el flujo sanguíneo pulmonar, que se hace un banding o un cerclaje de la arteria pulmonar para disminuir el flujo de sangre en pacientes que tienen los shunt de izquierda a derecha, como se da en la CIA, en la CIB y en el ductus arterioso.